Hola a todos, continuamos con el curso de PHP. En el video anterior trabajamos con cookies, en este video vamos a trabajar con namespace. ¿Para qué nos puede servir el namespace? Básicamente sirve de contenedores para el código de PHP, de modo que cuando creamos elementos del lenguaje como constantes, funciones o clases, se queden en un ámbito restringido, evitando colisiones o conflictos de nombre con otros elementos que puedes crear tú más adelante, o también con algunas librerías que utilices. Cuando vimos funciones, les expliqué la importancia de utilizar el namespace, como les acabo de mencionar, para evitar conflictos de nombres. Nos vamos a nuestro proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta, damos clic derecho, New Folder, escribimos controlador. Damos un Enter. Ahora tenemos la carpeta clases y la carpeta controlador. Vamos a copiar la clase vendedor. Pegamos. Cuando ustedes crean una carpeta o un archivo en Mac o en Windows, no pueden colocarle el mismo nombre. Les dice que el archivo ya existe, porque dos archivos no pueden coexistir. En PHP podemos tener este mismo problema. Les voy a mostrar un ejemplo en index. Nos vamos en esta parte. Escribimos PHP. Damos un Enter. Vamos a incluir nuestros archivos require, once, entre comillas simples. Colocamos clases, diagonal, vendedor. .php, punto y coma, nuevamente require, once, entre comillas colocamos controlador, diagonal, vendedor, .php. Ya agregamos nuestros dos archivos. Vamos a crear una instancia, vendedor, igual, new vendedor. En este momento ustedes ya se debieron de haber dado cuenta que estamos creando una instancia de la clase vendedor, pero en nuestra carpeta clases existe un archivo vendedor que contiene la clase vendedor, y en controlador tenemos un archivo que se llama vendedor que contiene también una clase vendedor. En este caso PHP no sabe qué clase es la que nosotros queremos utilizar. ¿Cómo resolveríamos esa situación? Con el namespace. Aquí les traigo un ejemplo. Tenemos archivo 1, archivo 2. Dentro de archivo 1 tenemos la clase vendedor y dentro de archivo 2 tenemos también la clase vendedor. Como les mencioné, el namespace funciona como un contenedor. Dentro de nuestro contenedor vamos a agregar la clase vendedor y le vamos a asignar un nombre a nuestro contenedor, que en este caso es contenedor 1 y contenedor 2. Y de esta manera nosotros podemos colocarle el mismo nombre a clases, funciones y constantes. Si nosotros queremos mandar a traer vendedor, solamente colocamos el namespace, que en este caso es contenedor 1, diagonal vendedor. Y en el archivo 2, contenedor 2, diagonal vendedor. Pero de preferencia, para que no surja más conflictos, coloquemos el directorio. Con el namespace también nosotros podemos colocar en un mismo archivo dos clases con el mismo nombre. Les traigo un ejemplo. Tenemos un archivo. Dentro de este archivo tenemos clase vendedor y clase vendedor. Si nosotros cargamos esto, nos marcaría error. Para resolver el error tendríamos que crear un namespace para cada clase y así ya no nos marcaría ningún error. Solamente tendríamos que llamar contenedor 1 vendedor o contenedor 2 vendedor. Nos vamos a nuestra clase vendedor en controlador. Vamos a crear un método. Damos un Enter, escribimos public function prueba. Colocamos llaves, echo, entre comillas escribimos controlador vendedor, punto y coma. Vamos a copiar. Este mismo método lo vamos a pegar en clases. Pegamos. Solo que vamos a colocar clases, diagonal vendedor. Regresamos a nuestro index, vendedor. Llamamos nuestro método prueba, punto y coma. Recuerden que la clase vendedor realizamos herencia de persona. Por lo tanto, vamos a utilizar el archivo persona. Para no estarlo incluyendo en cada archivo que utilicemos la clase vendedor, vamos a copiar. Nos vamos a vendedor. Pegamos. Estamos en la carpeta controlador dentro del archivo vendedor. Necesitamos utilizar persona. De esta manera nosotros no vamos a estar incluyendo persona cada vez que utilicemos vendedor. Ahora nos vamos a vendedor class en esta parte. Pegamos. Como persona está dentro de la misma carpeta que vendedor, vamos a colocar solamente persona. Vamos a guardar.
De la misma manera, regresamos a index, guardamos y recargamos. Nos marca este error porque, como les dije, está surgiendo un conflicto, porque PHP no sabe a qué clase le corresponde esta instancia que estamos realizando. Nos vamos a clases vendedor en esta parte. Algo muy importante que debemos de saber es que un fichero que contenga un espacio de nombre debe ser declarado antes que cualquier otro código, con la excepción de la palabra reservada declare. Entonces, solo declare puede ir antes de namespace. Escribimos namespace. Como les mencioné, de preferencia coloquemos la ubicación del archivo. Utilizamos diagonal invertida, colocamos vendedor, punto y coma. De esa manera nosotros usamos el namespace. Ahora nos vamos a controlador vendedor. Damos un enter nuevamente, vamos a copiar. Pegamos namespace, controlador, vendedor. Nos vamos a index. Nosotros podemos hacer uso de los espacios de nombre apodando, importando o también colocando directamente el namespace. Por ejemplo, vamos a copiar. Podemos colocar controlador, diagonal vendedor, diagonal vendedor. Damos clic en File, Save All. Nos vamos a nuestro archivo, cargamos. Nos manda este error, nos vamos a nuestra clase vendedor, en esta parte, nos manda este error porque recuerden que persona no tiene asignado ningún namespace. Cuando nosotros utilicemos una clase sin namespace dentro de una clase que tiene namespace, tenemos que colocar al inicio de la clase la diagonal invertida. Nos vamos a vendedor controlador, también en esta parte tenemos que colocar diagonal invertida. Nos vamos a File, Save All, recargamos, nos aparece controlador vendedor en index. Recuerden que nosotros mandamos a llamar prueba. Prueba en esta parte nos va a imprimir controlador vendedor, que es lo mismo que nos imprimió. Pero como pueden ver, sería algo tedioso estar agregando siempre el namespace a cada clase, a cada función o a cada constante que nosotros utilicemos. Para eso vamos a utilizar use. Cortamos, colocamos use, pegamos, especificamos nuestra clase vendedor, punto y coma. De esta manera nosotros especificamos que de la carpeta controlador queremos el archivo vendedor que corresponde a la clase vendedor. ¿Okay? Vamos a guardar, recargamos, no nos marca ningún error. Vamos a copiar, pegamos. Como pueden ver, PHP nos dejó utilizar la clase vendedor que se encuentra en controlador, pero ya no nos puede dejar utilizar la clase vendedor que se encuentra en clases, porque nuevamente caeríamos en el mismo conflicto. Para no volver a caer en el mismo error y tener que colocar todo el namespace, podemos renombrar as, colocamos vender. Vamos a colocar vender, igual, new, agregamos el apodo que nosotros le colocamos a nuestro namespace, copiamos, pegamos, punto y coma, llamamos vender, prueba, punto y coma, guardamos y recargamos. Como pueden ver, nos aparece controlador vendedor y nos aparece clases vendedor. De esa manera nosotros podemos utilizar ambos sin que exista algún conflicto. Si no quieren utilizar un nombre muy largo, yo les recomiendo que renombren, porque si solamente utilizamos esto podemos caer en los mismos errores. Otra cosa muy importante también de la herencia es que si nosotros colocamos namespace en la clase padre, tenemos que colocarla en la clase hijo. Nos vamos a persona, en esta parte, escribimos namespace, clases, diagonal invertida, persona, punto y coma. Recuerden que persona hereda a vendedor. Nos vamos a vendedor. Como persona ya tiene un namespace, tenemos que agregarle. Colocamos use, colocamos el namespace, clases, diagonal invertida, persona, diagonal invertida y colocamos persona, punto y coma. En este caso, persona ya tiene su propio namespace, por eso vamos a borrar y de esta manera nosotros ya podemos utilizar la clase persona. También nosotros podemos colocar un apodo.
El apodo que nosotros coloquemos es el que vamos a agregar en esta parte, de esta manera. Ya agregamos el namespace en la clase vendedor que hereda de la clase persona. Vamos a copiar. De la misma manera vamos a colocar en controlador. Subimos, pegamos, colocamos apodo. Cuando nos aparece el punto azul es porque no hemos guardado. Damos clic en File, Save All, damos un Enter, nos aparece controlador vendedor, clase vendedor, no nos marca ningún error, quiere decir que el namespace se agregó de manera correcta a nuestra clase. Ahora vamos a utilizar la clase persona. Utilizamos Use, Clases, diagonal invertida, persona, diagonal invertida, personas. Renombramos, punto y coma. Creamos una instancia, persona, new, agregamos el apodo, que es persona, punto y coma. De persona vamos a mandar a llamar el método obtener edad. Copiamos, pegamos, punto y coma, agregamos un año. La clase se llama persona, no personas. Recuerden que vamos a utilizar la clase persona, por lo tanto debemos de incluir el archivo. Copiamos, damos un enter, pegamos, colocamos persona, bajamos. En esta parte nuevamente me confundí, aquí le coloqué personas y aquí estoy colocando personas. Tengan mucho cuidado con esto, mejor copien y peguen. Ahora vamos a guardar, cargamos. Como pueden ver me ejecutó el método, que es este, en esta parte. Vamos a ver algo nuevo que se agregó en PHP 7, que son declaraciones de use en grupos. Colocamos use. Recuerden que nuestro namespace en persona y vendedor tienen algo en común, que es la palabra clases. Colocamos diagonal invertida, llaves. Dentro de clases vamos a agregar los namespace que tengan la misma estructura. Recuerden que persona, el namespace es clases persona y vendedor es clases vendedor. Por lo tanto, en esta parte estamos repitiendo 2 veces clases. Con el grupo nosotros podemos importar o apodar namespace que tengan la misma estructura. Colocamos vendedor, diagonal invertida y el nombre de nuestra clase, que es vendedor. Colocamos persona, diagonal invertida y el nombre de nuestra clase, que es persona. Colocamos el apodo, que va a ser personas. Cerramos, punto y coma. Como pueden ver nos marca un error porque el apodo ya lo estamos utilizando en esta parte. Y también vendedor porque está habiendo un conflicto con la clase vendedor que se encuentra en controlador. Colocamos vender, borramos estos dos. Esto nos va a ser muy útil cuando tengamos subcarpetas, por ejemplo en clases que tenga otra carpeta dentro de otra carpeta y utilicemos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas. Guardamos y recargamos. Como pueden ver no nos marca ningún error. Entonces nosotros podemos utilizar use en grupos. También les recuerdo que los nombres de espacio de nombres como PHP en mayúscula y PHP en minúscula están reservadas para el uso interno del lenguaje y no deben de utilizarlo en su código. Por ejemplo, en persona, en vez de clases colocamos PHP en mayúscula o PHP en minúscula. Nos va a marcar error porque como les dije, PHP lo utiliza internamente. Nos vamos a vendedor. Otra cosa también es que podemos utilizar varios namespace dentro del mismo archivo y podemos hacer uso de llaves. Colocamos una llave, cortamos y pegamos hasta donde queremos que termine nuestro namespace. En esta parte, les recomiendo que si colocan varios namespace dentro de un mismo archivo, hagan uso de las llaves. Y si solo vamos a utilizar un namespace, lo colocamos antes del código y sin llaves. Y con eso terminamos el video.